vamos a darle al pastor Salomón. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a continuar con este tema. Yo sé que es un poco complicado para muchos que de golpe viene esta explicación muy rápida. Sin embargo, pues va a dejar espacio ahora para las dudas. Si hay preguntas, y vamos a tener por allá, creo que Abiel tiene por allá el micrófono. Levante su mano. Miren, no tengan temor de interrumpir, ni no. El que tiene preguntas, levante su mano para que le pasen el micrófono por Abiel. Podamos, pues ahora sí que ampliar este tema. Yo no quiero que usted se vaya con dudas, sino que pueda expresarlas y decir, hermano, yo tenía esta idea, ¿es correcta? O cómo, ¿qué enseña la Escritura sobre eso? O cualquier otra cuestión que hayamos pasado y que no nos hayamos tomado el tiempo para explicarlo, pues vamos a hacerlo de esta manera. Miren, vamos a ver esta gráfica. Con esta gráfica nos damos cuenta de dos momentos que el texto nos enseña. Recuerden que el Señor Jesucristo está enseñando en el templo. Estaba en el año 32 más o menos, según los cronólogos. Ellos enseñan que es la fecha de la muerte del Señor Jesucristo, y cuando en el año 32 estaba enseñando en el templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, fíjense, salió del templo y se iba, dice el versículo 1, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Interesante el plural, porque no solamente está enfocando el templo. Cuando dice, ¿veis todo esto? Es un plural que en realidad dice, ¿veis todas estas cosas? Eso es lo que significa en el griego. ¿Veis todas estas cosas? Está hablando del templo, pero está involucrando también a la ciudad. No solamente el templo, sino un plural que involucra a la ciudad. ¿Veis todas estas cosas? Y ese término, todas estas cosas, les van a leer nuevamente en Mateo, y siempre habla de todas estas cosas. Cuando habla de todas estas cosas, está hablando del templo y de la ciudad que iba a ser destruida en el año número 70. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida, y es el cumplimiento de esa expresión. Fue en esa generación, fue en el año 70, precisamente Tito Vespasiano hace esa invasión de Jerusalén, destruyendo el templo, y bueno, pues se volvió un caos, porque incluso piedra sobre piedra fueron destruyendo el templo. Aquí podemos ver en esta parte el Señor Jesús en el año 32 está dando el sermón. Por eso le decía, el segundo sermón del monte, que es el sermón escatológico. La palabra escatológico viene de escatología, escato, que quiere decir lo último. Cuando dice el Apocalipsis, Él es el último o el postrero. Esa palabra ya en el griego es eschatos, que ahí viene la palabra escatología, que habla acerca de las últimas cosas, o mejor dicho, de quien es el último, que es el Señor Jesucristo, acerca de su venida. Está hablando de los edificios del templo, los versículos 1 y 2, pero en los versículos 3 al 28, él da ese discurso. Vean bien, 1 y 2 los da en el templo, pero los versículos 3 al 28 es otra frase que la explica. El sermón escatológico lo da en el monte de los olivos, ya no en el templo, sino que enfrente del templo se encuentra el monte de los olivos. Entonces él avanza y da el sermón escatológico. Por lo tanto, no es el mismo sermón que está dando cuando dice, veis todas estas cosas. Cuando habla del templo y habla de la destrucción de la ciudad, lo está hablando en los versículos 1 y 2, y lo dio en el templo. Pero en el versículo 3 en adelante lo da en el monte de los olivos, y ese es el sermón escatológico, cosa que Marcos no lo especifica y cosa que Lucas tampoco lo especifica, pero Mateo sí hace la diferencia de aquellas profecías que le corresponden a la destrucción del templo en el año 70 y aquellas que corresponden al tiempo del fin. Por lo tanto, no debemos de confundir. Lo que se cumplió en el año 70 fue la destrucción del templo,
y de la ciudad, pero no se cumplió el sermón escatológico del versículo 3 hasta el final de ese discurso. Ya vamos a captarlo, ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo. Hay una primera pregunta. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Las cosas que mencionó en el capítulo anterior, las cosas que los incluyó, no me veréis. ¿Cuándo serán estas cosas? Bueno, está hablando precisamente de que iba a ser derribado el templo y que no quedaría piedra sobre piedra. Esas se cumplieron en el año 70. Luego, aquí entonces encontramos que Jesús describe claramente la destrucción del año 70, pero a modo de ilustración, detallando la destrucción del templo, a modo de ilustración, ejemplifica lo que va a pasar en la destrucción del templo del año 70 en el último tiempo, en el periodo de la semana 70. Es ahí en donde él se ocupa. ¿Cuál es la razón principal por qué decimos que Mateo 24 está hablando de dos cosas, de la destrucción del templo, pero también está hablando de los tiempos del fin? Porque el Señor tiene en mente dos grupos de audiencia. La audiencia que tiene enfrente de él, que van a presenciar la destrucción del año 70, pero también está hablando de una audiencia futura, cuando van a presenciar todos esos acontecimientos que van a terminar con la venida del Hijo del Hombre en gloria. Por lo tanto, él no solamente le está dando un sermón a sus contemporáneos, sino que dejó establecido instrucciones para aquellas personas que vivan en el tiempo del fin. Entonces se le conoce como un sermón que tiene un cumplimiento parcial en el año 70, pero que va a tener un cumplimiento final ya en el periodo del tiempo del fin de la gran tribulación. Entonces, desde esa perspectiva vamos a estar entendiendo. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿O estamos claros en estas dos etapas? Es decir, que un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Se llama profecía de doble cumplimiento. Jesús tiene en mente a toda su audiencia, presente y futura, como se puede apreciar en varios pasajes. En esos pasajes yo voy presentando que cuando el Señor habla, no solamente está hablando de sus contemporáneos, también se refiere a las personas que van a vivir en el tiempo del fin cuando esos acontecimientos pasen. Por ejemplo, vean, Jesús le dijo a los líderes: no me veréis. A los líderes, esos líderes ya murieron. ¿Cómo es que le dijo? No me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Si esos líderes hace 2000 años murieron, ¿cómo les dijo que no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor? Porque no solamente le estaba hablando a esa generación, sino que también se está refiriendo a la generación del tiempo de su venida. ¿Ya se dieron cuenta cómo el Señor Jesucristo no solamente da un mensaje para sus contemporáneos, sino para la gente que viva en el tiempo del fin? Por ejemplo, vamos a ver otro pasaje que dice: mirad que nadie os engañe. En ese versículo 9, ¿a quién se los está diciendo? Pues se está diciendo a sus discípulos, en tanto judíos, pero ellos ya murieron. ¿Aplica ese mensaje para los tiempos de apostasía en el pueblo de Israel? Claro que sí. Mirad que nadie os engañe es una expresión que también aplica a todas las generaciones. Entonces, el Señor no tiene en mente solamente a los que tiene enfrente, sino también tiene en mente a aquellos que iban a estar en el tiempo del fin. Y así podemos poner todos esos ejemplos que tienen que ver para el tiempo del fin. Por ejemplo, cuando les dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación de Jehová, se los dijo a los judíos de su tiempo, pero eso todavía no se ha cumplido. En el periodo de la gran tribulación se va a cumplir. Por lo tanto, también se está haciendo una referencia a la gente que va a vivir en el tiempo del fin. Eso queda claro. Se llama profecías de doble cumplimiento o de doble referencia. Es decir, hay un cumplimiento parcial en un tiempo,
pero luego viene un cumplimiento total en otro tiempo. Es como la venida del Mesías. Se anunciaba en Zacarías que él iba a pararse en el monte de los olivos, y escuchen eso, en este momento el Señor, en Mateo 24, ¿dónde está parado? ¿Está parado dónde? En el monte de los olivos, pero es su primera venida. Pero él anuncia que pararse en el monte de los olivos todavía no es el cumplimiento total de esa profecía, sino que él va a descender y va a poner sus pies de nuevo en el monte de los olivos cuando se cumpla lo que el sermón escatológico está anunciando ya. Ya vamos a entender entonces ¿por qué los dobles cumplimientos? Los dobles cumplimientos se dan por motivo de la venida duple, es decir, los judíos enseñan la venida del Mesías en términos generales. O sea, la Escritura habla de la venida del Mesías. Pero cuando Enoc, por ejemplo, dice, Judas habla de Enoc y Enoc dice, le vi venir al Señor con sus santas decenas de millares, con sus santos. Le vi venir al Señor con sus santos. Bueno, pero ¿cómo? ¿A qué está haciendo referencia? ¿A su primera venida? No. Está haciendo referencia a su segunda venida. Sin embargo, no se había hablado de una primera venida. Así que en base al rechazo del Hijo, entonces esa primera venida ahora va a tener también otra venida que es la segunda venida. Pero la primera venida fue para morir, venida como siervo, venido como cordero, y después va a venir como león, como rey de reyes y señor de señores. Son dos venidas que no estaban reveladas plenamente, y en base a esto es que todas las profecías concernientes al Mesías, hay profecías que parcialmente se cumplen en la primera venida, pero como no se estableció el reino de Dios, se prolongó a la segunda venida. Cuando venga como rey, va a tener un cumplimiento futuro y total esas profecías. Ya vamos entendiendo entonces por qué se llama cumplimiento parcial y cumplimiento final o total. Muy bien, hay una distinción, sin embargo, cuando ustedes leen Mateo 24, hay una distinción entre aplicación de un pasaje e interpretación de un pasaje. La interpretación de un pasaje es de acuerdo al contexto. Ustedes estudian el contexto anterior, como por ejemplo ahorita citamos Mateo 23 y nos damos cuenta del panorama general, y también Mateo 25 de las parábolas, y juntas van sumando el contexto, pero ese contexto es de una interpretación exclusiva, porque ya nos dimos cuenta que la interpretación de Mateo 24 es para el pueblo de Israel. Sin embargo, también hay un sentido en la hermenéutica que se llama la aplicación de un pasaje. La aplicación de un pasaje es ¿qué significa este pasaje para mí? No es trabajar en la interpretación, sino en la aplicación emocional. Y eso está en todos los pasajes de la Biblia. Tú puedes tomar cualquier pasaje de la Biblia, lo lees y dices, ¿qué significa para mí? Cuando me dice, mira que nadie les engañe, ¿para mí qué significa? Pues que va a haber gente que nos puede engañar con falsas doctrinas, pero eso significa para ti, y está bien porque es una aplicación a tu vida personal devocional. Pero el acercamiento devocional no es lo que actúa la totalidad del pasaje. El pasaje, si queremos saber la interpretación del pasaje, tenemos que profundizar en el contexto, y es aquí en donde se hace la interpretación de un pasaje de la Biblia. Entonces, cuando interpretas, te das cuenta que, por lo tanto, no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a suceder con todo esto. Entonces, es importante eso, porque de pronto alguien toma la parábola de las 10 vírgenes y lo aplica a la vida devocional de la iglesia, y está bien, en tanto es una aplicación devocional, pero si vas a la interpretación del pasaje, entonces vas a entender que, por ejemplo, dice el pasaje, el reino de Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, el reino de los cielos
Entonces, pero la palabra entonces es un enlace que enlaza todo el capítulo 24, que está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria y que se refiere a Israel. Entonces, esto se refiere a Israel. Entonces, el reino de los cielos será semejante. Y con esa frase dice, si dice será semejante, entonces está diferente a las parábolas del reino de Mateo 13, cuando dice que el misterio del reino de los cielos, el reino es semejante en tiempo presente, pero acá no dice es semejante. En Mateo 25:1 dice el reino de los cielos será semejante, y entonces la hermenéutica te dice que está en tiempo futuro, está hablando de una comparación de que esa parábola se va a aplicar en el tiempo futuro, porque dice el reino de los cielos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y entonces tú vas a buscar la interpretación de ese pasaje, comparando con otros pasajes, y te encuentras con algo sorprendente. La versión siriaca o la Peshita, que es una versión hebrea, traduce de esta manera: el reino de los cielos entonces será semejante a 10 vírgenes que esperaban al esposo con la esposa. ¿Y por qué traduce así? Porque está traducido en base a costumbres hebreas de que las 10 vírgenes, porque de pronto sacamos unas interpretaciones tan raras de un pasaje que decimos, las 10 vírgenes están esperando al esposo para que se case con 10 vírgenes, a menos que sea polígamo, o que se case con una de las 10 vírgenes también. Tal vez será así, pero no. La interpretación del pasaje es, según el versículo 10, que dice que estaban esperando para que entren a las bodas, es decir, a la fiesta de las bodas. No está hablando del matrimonio, sino que viene del matrimonio de la casa del padre, que se hacía, el matrimonio se hacía en la casa del padre. Cuando vienen de la casa del padre, vienen a celebrar la corte, las damas de honor. Por lo tanto, las damas de honor están esperando al esposo con la esposa para que entren a celebrar en el reino, el milenio. De ahí es que representa al pueblo de Israel. Es un ejemplo nada más que puse. Lo podríamos sacar la interpretación de este pasaje y te das cuenta, entonces no se refiere a la iglesia. ¿Y dónde sacamos que es la iglesia? Si recuerden que Mateo 24, el Señor Jesucristo no ha muerto. Él muere después de que da esos discursos 2 días después. Él muere por la iglesia, por lo tanto la iglesia todavía no mandé la imagen de las 10 vírgenes. Está dando su discurso a sus discípulos, en tanto judíos todavía. Y esto es algo muy importante que tenemos en cuenta. Así que pregunta por allá para ver si estamos bien agarrando la diferencia entre interpretación y aplicación. Con eso ya dejamos listo. Hay 3 posturas futuristas sobre Mateo 24. Miren, algunos piensan que entre los premilenaristas históricos se acepta que esa porción de Mateo 24, versículos 4 al 8, se refiere a toda la era de la iglesia. Así que cuando leen Mateo 24 dice, estas señales van a estar desde el día que el Señor asciende y empieza a haber guerra, rumores de guerra, y entonces todo durante 2000 años. Se refiere a todo el periodo de la iglesia, las señales, dicen los premilenaristas históricos. Hay otros que dicen, cuando leas Mateo 24, los dispensacionalistas clásicos creen que esta porción abarca la presente dispensación, pero culmina en la mitad de la semana 70, es decir, cuando llega la semana 70 terminan estas señales y comienza lo que es la segunda parte de la gran tribulación. Así que ahí es donde ellos interpretan Mateo 24, todo ese periodo hasta la mitad de la gran tribulación. Pero la interpretación que parece ser más acertada es que Mateo 24, según los dispensacionalistas clásicos revisados, se refiere a las señales que abarcan la primera mitad de la semana 70, es decir, los principios de dolores, y después vienen las señales de la segunda venida. Esto es algo muy interesante y lo vamos a ver en este momento en un panorama general, de modo que me parece que esa es la mejor interpretación
que culmina en el versículo 15 con la abominación desoladora, y a partir del versículo 16 se desarrolla la segunda mitad de la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, que ahí se los menciona. Muy bien, por ejemplo, miren, aquí vemos el ejemplo de aplicación e interpretación, como les decía. Algunos hermanos pueden haber predicado esto, que está bien. Ahí dicen, comenzó lo que son lo que no se cumplió y lo que se va a cumplir. También algunas cosas se cumplieron parcialmente en el año 70, pero no se cumplió todo. Por eso decimos que el año 70 no fue definitivo, porque en el año 70 ni aparecieron los dos testigos, ni apareció el falso profeta, ni apareció la destrucción de la ciudad con inundación, porque el pasaje es claro en Daniel 9:27, dice, y su fin será con inundación. Esto es muy claro. Y no se dio todas esas cosas. Aparte de esto, el Señor no descendió físicamente, y por esa razón queda descartada esa forma de interpretar, ¿no? Algunos ponen en este ejemplo de aplicación que desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo iba a ir en aumento las señales que aparecen en Mateo 24, así lo aplica ninguno. Sin embargo, creo que esto que ustedes ven es lo que sucedió. Miren, de este lado encontramos al profeta. El profeta recibe una revelación del futuro. Aquí ustedes pueden ver al profeta mirando hacia el futuro con el telescopio de la profecía. Aquí está viendo el futuro y el Señor le va mostrando la profecía y ve dos tiempos. Sin embargo, él logra ver la punta de las montañas, esa es la montaña, y las ve al mismo tiempo. Y el Señor Jesucristo, cuando anuncia su profecía, anuncia al mismo tiempo dos eventos. Uno que se iba a cumplir parcialmente en el año 70 y otro que se iba hasta el tiempo del fin, pero no hizo diferencia entre lo que iba a pasar en el año 70 y lo que iba a pasar en el periodo de la gran tribulación. No hizo la diferencia. Así que vio esos dos acontecimientos simultáneamente, sin ver que se trata, o enseñarnos que se trata de dos montañas. Así es como funciona. Este es un cumplimiento parcial y este es el cumplimiento total cuando sea la gran tribulación, la semana 70 y el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí vamos bien. Entonces entendemos esto, que hay paralelos en esos dos cumplimientos, lo que pasó en el año 70 y el fin de la edad. ¿Qué es lo que pasó o que va a pasar en ambos casos? En ambos casos Jerusalén va a ser rodeada. En ambos casos habrá la abominación desoladora, aunque en diferente forma. En ambos casos el templo va a ser invadido. En ambos casos habrá persecución para la nación judía. Pasó en el año 70 y también va a pasar en el tiempo del fin. Pero, ¿por qué decimos que no es lo mismo? Porque hay cosas que no se cumplieron en el año 70. Así que cuando alguien dice, no, es que se cumplió en el año 70, no, porque ven, ¿qué no se cumplió? A ver, recio. No se cumplió. Segundo, no se cumplió. Tampoco se cumplió, porque dice tribulación cual nunca ha habido. Escuchen esto. Si esta del año 70 es la gran tribulación, entonces esos 6 millones de judíos que murieron en los campos de concentración durante el tercer rey, que es Adolfo Hitler, 6 millones de judíos muertos. Algunos dicen que en esta invasión del año 70 hubieron 2 millones de judíos muertos, pero no 6. Aún esa es más tribulación. Y el Señor dijo, habrá entonces gran tribulación cual nunca hubo desde el principio del mundo. Y el diluvio podría haber sido una gran tribulación, pero este dice que va a ser peor. Por lo tanto, no se cumplió. ¿Qué no se cumplió? La venida del anticristo, del falso Cristo, que va a ser muerto por el espíritu de su boca. No se cumplió. No se cumplió la llegada de ¿quién?
Eso no hay registrado en la historia, que hay un falso profeta. No se cumplió la predicación. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. ¿Se cumplió en el año 70, sí o no? ¿Se cumplió? Y tómenle foto, y la segunda venida de Cristo tampoco se cumplió. Así que cuando alguien les diga, ya se cumplió en el año 70, muéstrenle estas 6 cosas nada más, que no se cumplieron. ¿Hubo semejanza? ¿Hay cosas semejantes? ¿Algunas cosas se cumplieron parcialmente? Sí, porque recuerden que hay un cumplimiento parcial, pero no fue total. La pregunta, que es la segunda y la tercera, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que es la que entramos, se concentra ya solo para explicar el tiempo del fin. Y es aquí como lo podemos ver. El hecho inmediato fue la caída de Jerusalén, pero ese evento fue tomado como una forma del Señor responder las dos preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? Y las responde a la vez, pero su énfasis en Mateo 24 es hablar de la venida del Hijo del Hombre, del tiempo del fin, de las señales de esa venida. Noten bien esto, hay una relación entre Apocalipsis y Mateo 24. Es completamente igual. Apocalipsis capítulo 6 hasta el 18 hablan de las semanas 70 de Daniel, y Mateo 24 hablan de esa misma semana 70, solo que Mateo 24 el Señor resume, y en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19 el Señor detalla todo lo que va a pasar en la semana 70, de modo que la semana 70 de Daniel está detallado en el discurso escatológico del Señor Jesucristo, pero también está detallado en el Apocalipsis de Juan, del capítulo 6 hasta el capítulo 19. ¿De qué habla del capítulo 6 al 19 de Apocalipsis? Habla de la semana 70. Así que cuando ustedes lean el capítulo 6 de Apocalipsis, ya inició la semana 70, en el capítulo 6 comienza. 7, 8, 9, todo eso es la semana 70 de Daniel, pero ya detallado. Y Mateo 24, ¿de qué habla? De lo mismo, y vamos a ver si es verdad. Miren, allá, Mateo 24 comienza con 4 juicios. Esos 4 juicios de Mateo 24 son los 4 juicios con que comienza Apocalipsis capítulo 6. Los primeros 4 juicios de Mateo 24 son: habrá falso Cristo, guerra, y no solamente guerra, sino que habrá un colapso financiero mundial en el tercer juicio. En el cuarto juicio, ¿qué cosa habrá? Muerte. Son 4 de los primeros juicios que no deben de ser vistos como señales del fin, ni siquiera esos. No son señales del fin. No consideren que el fin va a venir por eso, porque no son señales del fin, son principios de dolores. Y Apocalipsis menciona los primeros 4 juicios, que son los primeros 4 caballos. El primer caballo, que habla del anticristo, el caballo blanco, es el mismo que menciona del falso Cristo. En el idioma griego, el término que se utiliza en Mateo 24 es singular. Cuando dice falsos Cristo en plural, en realidad no existe ahí el plural, sino que es un singular: falso Cristo. Note bien, qué interesante es esto, porque está hablando del mismo caballo blanco que se menciona en Apocalipsis. Entonces vean que es el mismo. Y luego el caballo rojo es el caballo de la guerra. ¿Y de qué habla Mateo 24? El segundo juicio, ¿de qué habla Mateo 24? De la guerra. El tercer caballo es el caballo negro del control mundial, de la economía mundial. Y allá en Mateo 24, ¿cuál es el tercer juicio? El colapso financiero mundial. ¿Cuál es el juicio que menciona el jinete del caballo amarillo? Muerte, y el Hades le seguía. ¿Y cuál es el juicio que aparece en ese cuarto juicio, que se le llama principio del dolor? ¿Cuál es? Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, Mateo 24
es lo mismo que Apocalipsis 6. Y podríamos ir detallando todos los pasajes del libro de Apocalipsis, comparándolo con Mateo 24, y nos vamos a dar cuenta que es completamente lo mismo. Por lo tanto, y aquí viene un boom, muchas personas han salido en redes sociales a decir que estamos ya en principio de dolores. Los desmiente Mateo 24, porque si los primeros juicios que se mencionan, cuando dijo todo esto es principio de dolores, ¿cuál es todo esto? Los primeros 4 juicios que allí menciona, dice, y todo esto es principio de dolores. Si no han salido los caballos, los 4 caballos que menciona Apocalipsis, que son los mismos que menciona el versículo 4 al 8 de Mateo, y si son los mismos juicios, como lo vemos en las cronologías y después en las otras cronologías que hacemos de Mateo 24, te das cuenta que es un seguimiento de todo lo que está pasando en Apocalipsis. Y si eso es en el periodo de la gran tribulación, por lo tanto, la primera parte de la gran tribulación se llama principio de dolores. Y si alguien dice que ya estamos en principio de dolores, entonces ya estamos en la gran tribulación. Y entonces yo pregunto, ¿y cuándo entonces inició la gran tribulación? Si la gran tribulación, que es la semana 70, inicia con un pacto del fin. Porque dice Daniel 9:27, y por una semana, por 7 años, una semana de años, 7 años, hará un pacto de 7 años, un pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, lo que va a pasar cuando viene el pacto, comienza la primera mitad. Y la primera mitad son los principios de dolores. Por eso dice, cuando vean esas cosas, las primeras 4, no se asusten todavía. Esas no son señales, son principios de dolores. Yo hice un estudio acerca de, porque cuando me meto a estudiar esto, me tocó hacer mi tesis sobre la gran tribulación, un libro así, y voy al manual Merits para estudiar todo lo que es el proceso del parto de una mujer y todos los dolores de parto, los principios de dolores y todo eso, que son cosas totalmente diferentes. Pero vean que no es la señal todavía, son principios de dolores, y esos principios de dolores pasan iniciando la primera mitad de la semana 70. Por lo tanto, no estamos en principio de dolores todavía. Estamos en el tiempo anterior. La iglesia no pasa por este proceso porque a ella se le mandó a que esperar de los cielos al Salvador, que nos libra de la ira venidera. No es que pongamos los ojos en las señales. Busquen las señales, a ver quién es el anticristo, a ver quién llena las características, también estudiar toda la escatología. Pero no estamos esperando al anticristo. Y a lo mejor esto lo que nos anuncia es, está cerca. Todo nos anuncia que está cerca. Es bueno estudiar la escatología, porque te da una referencia de cuán cerca podemos estar. Sin embargo, para nosotros el próximo acontecimiento en la profecía es el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Después de eso, entonces ya viene el desencadenamiento de cada una de las señales. Ahora, ustedes se dieron cuenta entonces de cómo está aquí Apocalipsis y aquí Mateo 24, y hay un paralelismo exacto, está perfectamente, por ejemplo, en el versículo 9 se terminan los primeros 4 sellos, y el 5.º sello es el de los mártires, y precisamente los versículos 9 está hablando de que serán perseguidos y muertos. Es interesante de cómo va a ser esa cronología que ahí menciona Mateo capítulo. Y si seguimos en Mateo 24, desde el versículo 15, cuando comienza la gran tribulación como tal, que es comenzando el versículo 15, la abominación desoladora, y vamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta cómo está la cronología exacta. Por lo tanto, Mateo 24 es la semana 70. Y Apocalipsis del 6 al 19 también habla de la semana
70 de Daniel. Ya con esto en mente, entendemos, por lo tanto, que si allí hay santos, seréis aborrecidos por causa de mi nombre. No está refiriéndose a la iglesia, sino que se está refiriendo al antijudaísmo, a la judeofobia que va a despertarse durante ese periodo de tiempo que ya ahora empezamos a ver. El antisemitismo definitivamente se empieza a despertar, pero va a llegar a un punto en que los judíos van a ser aborrecidos en el periodo de la gran tribulación. A eso se refiere, no a la iglesia. Y cuando dice, hizo guerra a los santos y los venció, entonces no es la iglesia, porque ¿cómo va a ser la iglesia derrotada por el anticristo? Válgame Dios. Imposible. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿a quiénes se refiere? Ahí está. Al pueblo de Israel, los santos del periodo de la gran tribulación. Entonces, Mateo 24, a eso todo se refiere. Y con eso vamos entendiendo. Vean, aquí está esa primera parte del principio de dolores, porque ahí lo dice, principio de dolores, y se hace su cuadro del principio de dolores en Lucas capítulo 21, en Marcos capítulo 13, en Mateo capítulo 24, los grandes pasajes, y en Apocalipsis capítulo 6, te das cuenta que son los principios de dolores, son los primeros 4 sellos. Los principios de dolores son los primeros 4 sellos, porque esos sellos son el juicio legal del Cordero. Ahora les va algo, para que más o menos tengan en mente lo interesante de esto, de los sellos. ¿Por qué es que necesitaba estar la iglesia rodeando al Cordero que va a abrir los sellos? Les voy a decir por qué. Porque la iglesia va a ser el testigo ocular. Lo que el Cordero va a tener en mano es un rollo legal de la ocupación, el derecho legal de ocupar su reino aquí en la tierra que está siendo invadido. Hay invasores de su reino. Su reino está siendo invadido por esos, vamos a decir así, usurpadores, dentro de los cuales está el anticristo, que está invadiendo su reino. Es como que llegues de pronto y ya ocuparon tu casa, y entonces tú tienes los documentos legales, y ahí está el Cordero, con el documento legal, de que Él le pertenece el mundo, y entonces alrededor de Él están los testigos de ese juicio que se está haciendo. Por eso dice, ¿y quién es digno de desatar los sellos? Porque los sellos van a contener las herramientas legales para desocupar a los invasores de su reino. Y entonces alrededor están los testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Que gritan aleluya y la salvación pertenece a Él y el Cordero es digno. ¿Por qué? Porque con su sangre nos ha comprado. La palabra comprado ahí es redimido, pero la palabra redimido también tiene que ver con la salvación final, con la redención del cuerpo. Por lo tanto, cuando dicen allá, Él es digno, porque nosotros somos testigos que nos salvó, morimos por Él, resucitamos, nuestros cuerpos han sido redimidos, porque está hablando de gente con cuerpo glorificado en el cielo, porque esa es la redención del cuerpo a la que hace referencia. Está diciendo, su sacrificio tiene poder, porque tuvo poder para resucitarme, y yo estoy redimido, aquí estoy con cuerpo glorificado. Así que el que es digno de desatar esos sellos, el digno de posesionar su tierra, es el Cordero. Y toma el Cordero los sellos, abre los sellos, y cada sello que abre es un juicio para desocupar a todos los invasores de su reino. Por esa razón vienen esos 4 primeros juicios, para ir desocupando a los invasores de su reino. Es por eso que hay que tener todo el panorama de Apocalipsis, para que entendamos que ahora ese Cordero ahora se prepara para ser rey. Ya vino como Cordero, pero ahora cuando empieza a desatar los sellos, se conoce la ira del Cordero,
algo interesante, porque a un cordero no se le ve enojado, pero a este cordero ya viene la ira del cordero, porque hay un proceso ahora en que va a ser ahora su venida como león, de cordero a león. De eso se trata Apocalipsis. Ya no viene como cordero solamente, ahora viene como el león de la tribu de Judá, que ha vencido. Y yo menciona Apocalipsis, capítulo 5. Ese es el proceso y es lo que está pasando, que el rey viene y a desocupar a todos los invasores. Por eso los primeros 4 sellos, que es el principio de dolores. Así que cuando vean esas cosas, no tengan temor, porque lo que está diciendo ya el Señor, eso apenas comienza. O sea, que la pandemia es una figura, pero demasiado débil a lo que va a suceder en la primera parte de la gran tribulación. Y escuchen esto, ni siquiera son señales. Sí, la muerte, si el anticristo, si la guerra, si el colapso financiero, no son señales. Imagínense cuando comiencen las señales. Si esto es principio de dolor apenas, estos primeros 4 sellos, y que no son señales de la venida, porque las señales de la venida van a comenzar después de la abominación desoladora. Ahí sí vienen las señales de la venida y no pasará esa generación. Ahora entendemos, ¿verdad? ¿Por qué digo no pasará esa generación? Porque cuando empiece a hacer señales, no va a pasar esa generación y viene el Señor. Así que todo lo que está pasando son señales de que se aproxima la gran tribulación. Son señales, escuchen eso, de que vienen los principios de dolores. Son señales de eso, pero no son señales de la venida. ¿Ya vamos captando? Son señales de que vienen los principios de dolores. Son señales de que viene el inicio de la gran tribulación, pero no son señales de la venida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. Vamos a ver esto, los principios de dolor. Miren, el libro de los sellos ahí está. Vean el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. Y ahí está el 5º sello, el 6º sello, que son las señales cósmicas, el 7º sello, que son las trompetas, que contienen las trompetas. Ahí están. Ustedes pueden ver cuando los comparan, se dan cuenta que son completamente lo mismo que aparece en Mateo 24. Ahí está, ¿eh? Falso Cristo en Mateo 24, también las guerras en Mateo 24. Vean, aquí abajo está Apocalipsis 6, arriba está Mateo 24. Son completamente lo mismo. Está hablando de la semana 70 también. Ya con esto ya nos dimos cuenta que lo que viene es peor de lo que nos han predicado muchas veces. Porque si tú dices que la señal es la guerra en Ucrania y esa bomba, que 180 bombas por día para Israel, eso ni siquiera es principio de dolores. Ni siquiera. O sea que lo que te han predicado no llega a lo terrorífico que viene. Esas no son ni siquiera señales. Ni siquiera son señales de la venida. Entonces lo que viene es peor. Miren qué interesante. Ahí está. Esta es la semana 70. Aquí está el rapto y aquí está la epifanía. Aquí están los sellos. Los primeros sellos. Por eso les dije, hoy van a entender Apocalipsis, también van a entender esta expresión de Mateo 24. Miren, los primeros sellos llegan hasta el 5º sello. Por eso es que vi los decapitados. ¿Por qué? Porque cuando se rompe el pacto a la mitad, comienza la persecución del 5º sello. Ahí está a la mitad, vean, a la mitad de la semana, el 5º sello. Y después viene el 6º sello, que desencadena cambios cósmicos fuertes. El sol, la luna y las estrellas. Y después de eso viene el 7º sello, que abarca, vean el 7º sello cuánto abarca. Abarca la mayor parte del periodo de la segunda parte de la gran tribulación, porque esto, usted ve acá, esa parte donde está la raya, es la mitad de la semana.
A partir de esa parte comienzan las señales del fin. A partir de esa parte, la primera parte son principios de dolores, no es el fin. La primera parte son los 3 años y medio, hermano. Esa es el principio de dolores. Correcto. O sea, yo nada más quiero comentar el contraste que como Dios en la profecía le llama principios de dolores, pero el anticristo le llama tratado de paz. Cómo engaña a la gente. Y como decía usted hace un rato, podemos sacar aplicaciones nosotros mismos, qué es lo que se está viviendo hoy, cómo mucha gente, y asusta que gente cristiana está defendiendo lo malo, está defendiendo cosas que antes, como dice la Biblia, que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le van a llamar bueno. Porque, bueno, es como una aplicación que puedo entender cómo Satanás ha logrado engañar a mucha gente desde siempre, ¿verdad? Pero en este tiempo es muy sorprendente ver cómo gente cristiana defendiendo incluso hasta el aborto, defendiendo la eutanasia, todo lo que Dios aborrece, mucha gente hoy lo está defendiendo. Entonces me lleva a pensar qué terrible va a ser para esta gente que a lo que Dios le ha llamado principio de dolores, ellos le van a llamar por los 4 vientos que es paz. Y entiendo eso que dice, y voy a añadir a esto, porque de pronto alguien dijo que esta primera parte es el tiempo de paz. No hay paz para el impío todos los días de su vida. No hay paz. Es principio de dolores y es tribulación. Sí, hay una diferencia, tribulación y gran tribulación, pero de ninguna manera es paz. Hay una aparente paz, pero dice que cuando se marca en el primer sello, se abre el primer sello, el jinete del caballo blanco, que está montando una bestia, fíjate, está montando un caballo es una bestia, una bestia es un sistema, y está montando ese sistema, él viene montado en ese sistema proclamando paz, y hace ese tratado de paz, pero cuando digan paz y seguridad, desde el primer sello dicen paz y seguridad, y en ese momento, según segunda de Tesalonicenses, capítulo 5. Un poco pierdo ese texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque el 4 habla del rapto y el 5 dice, cuando digan paz y seguridad, en el primer sello, acá, cuando digan paz y seguridad, inmediatamente viene el segundo sello, que es el caballo rojo, que representa la guerra. Cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. En el tratado de paz viene destrucción repentina, y la palabra destrucción inminente, que aparece ahí, la palabra repentina es inminente, tiene que ver con detonaciones. O sea, piensen en todo el avance de todo lo que vimos al inicio, en la introducción, de las bombas atómicas y ahora los misiles hipersónicos. Tal vez un accidente nuclear, eso es lo que están anunciando inmediatamente cuando se firme el tratado de paz, una detonación de esa magnitud, destrucción repentina. Piensen en eso, nada más que aparece. Así que no hay paz, no hay paz. Y acá, vean, así comienza el rey. Sí, pastor, adelante. Y levanten sus manos y hablen, porque esto se pone bueno. Exactamente. Una pregunta, pastor. Si para dejarle bien claro a nuestros hermanos, y la recordación de cada una persona nueva, que anoche estuvimos hablando del capítulo 19 del caballo blanco y del Cristo que viene en una ropa que viene en sangre, para que usted pueda explicar la diferencia de este caballo blanco del primer sello
que representa al anticristo, a diferencia a Cristo que viene en un caballo blanco celestial. O sea, ¿cuál es la diferencia para que les quede a los hermanos claro? Porque no abordé este tema porque era parte de su exposición para no intervenir ahí, pero sí fuera bueno si usted nos da esa explicación de la diferencia del jinete del caballo blanco del capítulo 19, la segunda venida de Cristo para darle un golpe fulminante al sistema del anticristo, y de este primer caballo blanco que representa al anticristo con su falsa paz. Excelente pregunta, y bueno, pues vamos a hacer el contraste, porque el caballo blanco que aquí menciona, que es en realidad el primer sello, es anunciado por el primer ser viviente. Fíjate, es interesante esto porque los 4 seres vivientes anuncian los sellos, para que vean ustedes si no es algo grave lo que va a pasar en los primeros 4 juicios, que los que anuncian estos sellos, son los 4 seres vivientes. Cada uno de esos seres vivientes anuncian a este juicio que va a pasar sobre la tierra, y el primer ser viviente anuncia a este caballo. En tanto, el jinete del capítulo 19, él es introducido directamente, él se presenta como el rey de reyes. Es más, a este le es dado una corona, del caballo del primer sello, le es dado una corona. Él ya tiene una corona, a este le es dado. Este jinete del capítulo 6 de Apocalipsis no tiene nombre, no tiene nombre, y es un misterio porque no se describe su nombre. En el capítulo 19 tiene nombre, y su nombre está escrito hasta en su muslo: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este tiene un arco, y algunos dicen que no tiene flecha. A lo mejor tiene que ver con la demagogia. Este trae una espada, y es el vencedor. Fíjate, otra de las cosas interesantes que aquí se menciona es que en su mano tiene un arco, que un arco definitivamente es una amenaza, es un arma de una amenaza, como lo que se le conoce allá, que se trae un maletín, ¿no? Las naciones más poderosas traen eso precisamente, que se puede activar ese maletín. Eso es muy interesante, como una amenaza para que firme la paz. O sea, viene con amenazas. Este viene como el triunfador, viene a reinar, viene con seguridad. A este no, se le da, se le concede. Es decir, que es elegido por el grupo humano al que representa, pero al otro no. El otro es coronado directamente por Dios. Él viene ya como rey, y eso es algo muy interesante. Uno aparece al principio de la tribulación, porque aunque está de blanco, el blanco aquí no está como una representación de pureza. El blanco aquí está como una representación de imitación de todo lo de Dios, y por eso que confunde a muchos escatólogos, porque no porque se vista de blanco ya es puro o es original, sino que siempre va a dejar, dice que aunque el diablo se vista de ángel, le queda la cola por fuera. Y ahí está, ya lo identificamos, que tiene por allá cosas ocultas. Entonces hay una diferencia grande. Este aparece al inicio de la tribulación, pero escuchen esto: este mismo personaje, cuando llega la mitad de la semana, en Apocalipsis 13 toma otra forma. Primero aparece como el príncipe que ha de venir en ese capítulo 6 del caballo blanco, pero en el capítulo 13 ya aparece como la abominación desoladora, que es la bestia que sale del mar. ¿Se da cuenta cómo se transforma? Se transforma completamente, porque en la primera parte viene como un gran conquistador, como un gran político, como un gran demagogo, pero cuando llega los 3 años y medio, se quita la máscara y aparece su verdadera realidad, que se presenta ahí como la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Porque el capítulo 13 es la mitad de esa semana, y es donde aparece la bestia
Esa misma bestia que es presentado en el capítulo 6 de Apocalipsis. Algunos dicen que incluso que hay dos anticristos, que es el capítulo 6 y que el capítulo 13 va a ser otro anticristo. Algunos otros entienden que es el mismo, pero que va a morir y que cuando muere en ese sacrificio que menciona Apocalipsis 13, va a resucitar, como dice el libro de Ezequiel, y va a posesionarse, porque dice que es la bestia que sale del abismo. Y va a permitirse a ese espíritu salir del abismo, posesionar a ese personaje y actuar durante 42 meses, que son los segundos 3 años y medio. Así que, si esta parte de aquí, que algunos dicen es tribulación y lo minimizan esta parte, pero déjame decirte que como la iglesia ya no está, que como el sello va a empezar también a activarse posiblemente cuando venga el colapso financiero que ahí se menciona, y cuando eso empiece a establecerse el control mundial para la persecución que viene a la mitad de la semana, cuando se establezca el sello, la marca de la bestia, las personas que sean marcadas van a tener una identidad espiritual, una entidad. Al momento de estar sellados, en ese momento quedan posesionados por un espíritu que les impide, hermano, completamente reflexionar sobre las cosas de Dios. Escuchen esto, y van a tener hasta poderes telequinésicos, poderes mentales por medio de esos espíritus, porque allí lo dice en 2 Tesalonicenses 2 y también Apocalipsis 13 que tendrá poder, que incluso va a haber una imagen que va a hablar. Posiblemente aquí entra el tema de la inteligencia artificial, que ahora está muy de moda, que ahora está en su pleno auge, que posiblemente vaya a suceder. Todas esas cosas son elementos que ahí están, en ese capítulo 13. Y que, hermano, va a ser difícil que una persona se salve. ¿Por qué va a ser difícil? Les voy a decir por qué. Porque alguna persona dice, no, yo me quedo en el rapto y no pasa nada. Me salvo y que en el quinto sello me corten la cabeza. No es así de fácil. Les voy a decir por qué. Porque si ahora está el pastor Benigno mandándote mensaje allá, el pastor Bienvenido de la Cruz, mandándote mensaje allá para que vengas a la iglesia, y está el Espíritu Santo también. Mira, vete a la iglesia, a buscar a Dios, al seminario, para aprender de Dios, y el Espíritu Santo no te inquieta. Y aún así, Netflix, vamos a ver aquí, narcoserie. Sí. Ahorita vamos para allá, hermano. Pásale un micrófono al hermano allá. Imagínate, si ahora está todo eso y no quieres salvarte, cuando ya no esté que te mande mensaje, cuando ya no haya nada de esto, cuando el Espíritu Santo ya no esté para redarguirte, Ay, Dios mío. ¿crees que te vas a salvar? Piensa en eso. Adelante, mi hermano. Sí, por eso tenemos el tema de UIS, todo lo que es toda esa organización mundial está generando toda esa manipulación, iniciando desde la ONU, iniciando desde los derechos humanos, iniciando ese control que hay en los países. Son ensayos, hermanos. Son ensayos. Consideramos que en el 2015 fue esa participación, de ahí se fue en el 2019 y ahorita llegamos en 2024, ahí se fue. Países de Oriente, Rusia, y creo que fueron muchos países más que llegamos a es un tema bastante delicado, es un tema que desafortunadamente nos llena de basura y nos hace caer en una situación donde pocos están manipulando y se está creando ese reinado, ¿no? El tema pues, está grave porque es un uso muy reducido que controla todo este tema monetario, por eso están los tratados de libre comercio, ¿no? Controla la entrada y salida, y por ejemplo, en Estados Unidos. Muy interesante lo que está comentando el hermano, y acuérdense que hablamos de que el anticristo va montado en una bestia. El caballo es una bestia y la bestia es un sistema, el sistema del orden mundial que manejan, hermano, agenda. Manejan agenda, y lo podemos mirar
en el control de las naciones, de cómo imponen la agenda para que la soberanía de las naciones sea violentada, manipulándolos incluso con recursos económicos para que puedan imponer la agenda. Y esto es algo que tiene que ver con lo que la pastora decía, el espíritu del anticristo que ya está en acción, el misterio de iniquidad. Nos toca a nosotros presenciar, ser testigos de cómo se va formando esta agenda, esta bestia, por así decir, y que es el caballo blanco. Y si consideramos real o más, por eso tenemos Amazon, por eso tenemos Mercado Libre, todo ya. Pero lo que nos hace dar antes que venga todo eso, donde los minimizan. El gobierno lo que quiere es puede haber la primera actualización. no tengan el poder, porque sigan teniendo el control y se va a haber un momento en una sola dirección. Correcto, es correcto lo que comenta el hermano. Recuerden lo que pasó en la época del Nimrod, que tenían todos una misma ley, y luego iban formando un imperio. El primer imperio, que es el imperio de Babel, el imperio del Nimrod, ese imperio tiene todas esas características, y el último imperio mundial también va a tener las mismas características, la del anticristo. Y nos toca a nosotros, como dijimos, presenciar todos. ¿Qué es la agenda? La agenda es todo en contra de Dios. Por esa razón, todo lo que es el ataque a la vida que Dios tiene dado, el ataque a la familia, es importante porque la estructura del establecimiento del reino de Dios también es por la familia. De hecho, es la primera institución antes que el gobierno humano, que se estableció después de la caída, y antes del establecimiento de otro sistema que es la iglesia, que se establece después de la muerte de Cristo. Antes de eso se estableció la familia como un sistema de Dios. Por eso el ataque fuerte está en contra de la familia. O sea, todo lo que Dios estableció está siendo atacado, y eso es el espíritu del anticristo, para que pueda movilizarse y establecer el control mundial, que esto es el sentido de todo. Gracias, hermano, muy interesante, muy importante. Muy bien, interesante. Pueden levantar e interrumpir, y aquí tengo un cuadro donde voy poniendo versículo a versículo como el Apocalipsis y Mateo 24 se va a desarrollar el periodo de la tribulación, que es los principios de dolores, luego la gran tribulación, que es, bueno, la mitad del versículo 15, luego la gran tribulación, versículos 16 al 26, luego la segunda venida de Cristo después de la gran tribulación, que está en Mateo 24. Miren esto, Mateo 24, Jesús habló de la semana 60 de Daniel en 7 etapas, y con esta gráfica vamos a terminar, y pueden ustedes ir interrumpiendo, porque la verdad esto ayuda muchísimo. Pero esto va a ser la última gráfica que vamos a presentar, y después un video que habla del rapto doblado al cielo. Muy bien, dice allá el zarpazo, que es la venida del Señor por sus santos, por su iglesia. Ese no aparece en Mateo 24, pero entendemos la revelación dada a el apóstol Pablo. Pero es que no todos los apóstoles hablaron del rapto, claro que no. Como hoy en día, cada ministro del Señor tiene una misión que cumplir y un mensaje que entregar. Hay personas especializadas para hablar del tema de la familia. Hay ministros de Dios encargados para hablarle a los niños. Hay ministros que se enfocan a la juventud. Y hay ministros que se enfocan a la escatología, que también es importante. Y el apóstol Pablo no tenía el mismo ministerio que Pedro ni que Juan, pero el apóstol Pablo tenía un mensaje que compartir, y lo compartió, que es el arrebatamiento de la iglesia. Él lo compartió, y por esa razón en Mateo 24 no aparece, porque el Señor dijo que tiene todavía cosas que iba a revelar, pero ustedes todavía no lo pueden sobrellevar, porque si les hablaba de ¿qué cosa me estás hablando? Si todavía no está establecida ni la iglesia. Y entonces era importante, pero cuando venga el Espíritu de verdad, les digo, Él les va a guiar a toda verdad, porque hablará de lo que es mío, y se les dará a conocer las cosas que están por venir. Las cosas que están por venir por medio del apóstol Pablo fue el arrebatamiento de la iglesia.
Es un tema amplio. ¿Qué va a ser el Miren, proceso? Pues, después del arrebatamiento de la iglesia va a desarrollarse todo lo que Mateo 24 dice. Vamos a rápidamente a ver. Primero, el versículo 8. Todas estas cosas aún no es el fin, es la primera fase. Aún no es el fin, es principio de dolores. Es la primera fase de Mateo 24. Los primeros 4 sellos que allá aparecen es lo primero que se cumple en Mateo 24. Vean cuántos son, son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esa línea de tiempo, principio de dolores abarca los primeros 3 años y medio. Número 2. Entonces, cuando terminen las primeras 4 señales de sellos, que son los principios de dolores, entonces la palabra entonces ahí significa seguidamente después de estos 4, entonces vendrá el 5.º sello, entonces os entregarán a tribulación. ¿Se dan cuenta? El 5.º sello. Vean el orden, por eso les dije, hoy van a entender Mateo 24 correctamente. Tercero, luego del 5.º sello, será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá. Entonces quiere decir que el fin es ese fin que anunció Daniel en el capítulo 11 y 12, porque él habló del tiempo del fin. ¿Cuál es el fin? Los 42 meses del periodo del anticristo, es decir, la segunda parte de la semana 70. Esto es el fin. El fin es hasta que acabe el periodo de la semana 70 y el fin está aquí. El fin de la semana 70. Ese es el fin de la semana 70. Ya estamos entendiendo entonces ahora que no dicen el fin, no es el fin del mundo, es el fin de la semana 70 que habló el profeta Daniel. ¿Ya estamos entendiendo ahora? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué dice será predicado el evangelio del reino? Porque entonces, en ese momento, Dios va a enviar ángeles a predicar el evangelio del reino, porque se va a prohibir el mensaje, y a los 144,000 que van a predicar y que no van a morir, por eso los van a sellar antes que comience la gran tribulación, los sellan para que no mueran. Y ellos van a predicar durante ese periodo, pero van a predicar el evangelio de gracia o el evangelio del reino. Del reino, ¿por qué? Porque van a anunciar este reino que está aquí, que es el milenio. Ellos van a anunciar, ya están dadas todas las condiciones, ya empiezan las señales de que viene el rey. Esas son las señales. ¿Se dan cuenta? Vean cuándo empiezan las señales, porque de pronto empieza uno a predicar que son las señales y Bill Gates es el anticristo, y vean todas las señales, cuántas características tiene aquí una marca, bueno, tantas cosas que se están diciendo. Adelante. Este mensaje que van a predicar no es a los que se quedaron en la iglesia, sino para el pueblo de Israel. No, ese mensaje lo van a predicar el pueblo de Israel y los ángeles, anunciando en general a todos los habitantes de la tierra. No, interesante lo que les voy a decir, porque miren, la salvación va a estar en la primera parte de la gran tribulación. Después de esta, escuchen esto, porque esto es algo serio lo que les voy a decir. Después de esta parte, la predicación va a ser una proclamación de que el rey viene. Pero aunque sepan la predicación de que el rey viene, solo va a ser para testimonio. No se van a salvar, porque van a blasfemar, van a saber que es Dios el que les está mandando todos los juicios, pero no se van a salvar. Van a morder de dolor su lengua y van a blasfemar el nombre de Dios. No van a dudar que existe Dios, van a estar 100% seguros de que existe Dios, y por eso van a blasfemar. Pero dice el pasaje, ustedes lo pueden leer cuando lleguen a casa en Apocalipsis 9, y no se arrepintieron. Y el capítulo 16 de nuevo, y con todas sus úlceras no se arrepintieron.
para darle gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Ya están sellados. Ya están sellados. Pero es una proclamación de que el rey viene. Es para eso, porque hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo. ¿Tienes algo más? Estos ya somos dos testigos. Sí. Es cuando ya le predican al pueblo de Israel nada más, no a los que se quieran nada. Si los dos testigos igual en esta parte predican, son muertos a la mitad de la semana, ascienden. No me quiere su segunda venida con la iglesia. No, los dos testigos, capítulo 10 y 11 de Apocalipsis, es aquí, a la mitad. Ellos mueren y aquí ascienden. Es interesante que vean, de ahí cuando se habla de la resurrección, ellos son parte de la primera resurrección, pero ellos resucitan a la mitad de la semana. En los primeros 3 años y medio, en la mitad, ellos resucitan y ascienden al cielo, los testigos. Ellos no llegan a la segunda venida. A la mitad nada más, 42 meses. Adelante, hermano. Hermano Salomón, todo esto que usted ha explicado, ya en estas palabras, es la primera fase y la segunda fase, que es principio de dolores, que es la gran tribulación de los 7 años. Va a ser después del arrebatamiento, o sea, para que podamos dormir tranquilos, hermanos, aprovechemos, irnos con el Señor y ver pasemos esas cosas. Gloria a Dios, fuerte el aplauso. Y es verdad, es verdad. Esa es la razón de esta enseñanza. Los cristianos tenemos que tener paz, porque nos vamos antes de todas estas cosas. Esperamos el arrebatamiento de la iglesia de aquí, Carpazo, que dice allá. Es eso. Muchas gracias, mi hermano. Vean, número 3 que dijimos, que se ha predicado, una vez que se ha predicado el evangelio del reino, de que ya el rey está cerca, entonces vendrá el fin. Es correcto, vean. Versículo 15, que es el versículo que leímos al inicio de la conferencia, que es: cuando veas en el lugar santo, que es la abominación desoladora, el anticristo en el templo, haciéndose pasar por Dios, entonces, en ese mismo momento, huyan, porque comienzan los dolores de parto. El principio de dolores, 3 años y medio. Dolores de parto, los otros 3 años y medio. Dolores de parto. Dice que el hombre más valiente como un niño va a llorar. Así que, vean esto. Número 5. Porque habrá entonces, estas sí son las señales, estas. Habrá entonces gran tribulación, cual nunca hubo desde el principio del mundo, ni la habrá. Ahí está en la segunda parte. Y el pueblo de Israel va a sufrir, donde se van a levantar los falsos profetas y van a decir: ya está el Cristo aquí. Y cuando digan esto, no le crean. Entonces viene la tribulación específica para el pueblo de Israel. 6. Termina la gran tribulación. Termina. Y cuando termina la gran tribulación, yo quiero que noten esto. No viene el Señor inmediatamente que acaba la gran tribulación. Ya acabó la gran tribulación. ¿Acabó con qué? Recuerden: sellos, trompetas y copas. La gran tribulación acabó con copas. La 7ª copa acabó. Pero no vino el Señor. ¿Qué es lo que pasa? 6. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ya acabó, se cerró los 7 años, pero no vino el Señor. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, vienen las señales correctas. O sea, todavía no acaba. Ya acabó la semana 70, pero inmediatamente que acaba la semana 70, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. En ese momento, las señales cósmicas, no dice inmediatamente como algunos interpretan, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días viene el rapto de la iglesia. No dice el rapto, nada. Dice que después de la tribulación de aquellos días, todavía es la 6ª fase de Mateo 24, que es las señales cósmicas.
Y después de las señales cósmicas, entonces, ¿sí? Entonces, después de las señales cósmicas, de ese gran apagón que viene, que es en esa fase séptima, donde todo se oscurece, con ese gran apagón del sexto paso, entonces, ¿qué va a pasar? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esa es la venida en gloria. Y se lamentarán todas las 12 tribus de haber crucificado a su Señor. Se lamentarán, según dice Zacarías y dice también Isaías. Y serán recogidos de los 4 ángulos de la tierra, todos esos escogidos reunidos para recibir a su Rey. Y este es el momento especial. Voy a pedirle que pongan el video de Rafa dice hablando español. Escuchen esto, hermano. Estamos en tiempo decisivo, en el tiempo final. Con esto vamos a terminar. Con esto vamos a terminar. Lo que decía el hermano. Vámonos en el primer viaje.